Hay varias versiones que han llegado a los estudios de este sumedio. No podemos asegurarles ninguna de ellas, mas sin embargo, las posibilidades existen de que podría ser alguna de ellas. Zelensky preparando su salida de Ucrania. Zelensky ya se fue de Ucrania. Zelensky se encontraría en algún lugar de Europa. Zelensky estaría ya en Polonia. Estos son algunos de los escenarios. Pudieran haber más, pero aquí se ve bastante posibilidad en que alguno de estos pueda ser el que se estaría gestando. La victoria de Rusia sobre Ucrania ya es inminente y ya no se puede esconder. Ya Rusia consiguió todos sus objetivos estratégicos desde el principio que se había trazado como parte de esta operación militar. Hasta hoy estaría ya garantizado lo que Rusia se había trazado e inclusive algunas fuentes lo dicen que fue en un tiempo menor al que se decía dentro de los círculos militares de Rusia, en donde se hablaba de una operación que pudiera inclusive durar hasta 6 meses. Hay bastante tráfico aquí en términos de conversaciones en donde coinciden algunos que de abril no pasará esta operación. Concluirá antes de que termine el mes de abril. Y eso nos dicen estas fuentes que estaría ya inclusive pactado. Han habido conversaciones entre Ucrania y Rusia y en estas conversaciones se ha mantenido, los puntos de Rusia se han mantenido. A lo que el gobierno de Ucrania nos dicen algunas fuentes ya oficiales, habría estado de acuerdo. La delegación rusa insiste en que si tomaría más tiempo, Rusia no tendría ningún problema en seguir con su operación militar, pero obviamente esto no le conviene a nadie, especialmente a Ucrania, de que se siga extendiendo. Por eso inclusive se maneja la tesis de que ya los Estados Unidos estarían pactando la salida de Rusia con los objetivos que habría ya conseguido. Se dice que hay una parte dentro del establecimiento militar estadounidense que en ningún momento, bajo ninguna condiciones, iba a permitir alguna acción militar de parte de los Estados Unidos en este conflicto. Por lo tanto, no hay mucho, nos dicen acá, no hay mucho apoyo, especialmente en sectores importantísimos dentro del complejo militar industrial. Sí hay una posición que pudiera establecerse luego de que termine esta operación, y eso sería de dejar a un gran número de mercenarios adentro del territorio ucraniano con la misión, con el trabajo de seguir de darle continuación, dice acá, a algo similar como a una guerra de guerrilla, similar a lo que Afganistán le hiciera a la Unión Soviética en los tiempos de la guerra Unión Soviética
Afganistán. Se habla también inclusive de que ya Estados Unidos estaría viendo a Zelensky, el presidente de Ucrania, como un potencial Juan Guaidó. Muchos de ustedes sabrán, Juan Guaidó es un personaje con el que está trabajando Estados Unidos en Venezuela, como un presidente provisional, como un presidente afuera de la legalidad de lo que es Venezuela, pero un presidente que Estados Unidos lo reconoce como tal y trabaja con Juan Guaidó como que si fuera el presidente constitucional de Venezuela. Se habla de esa posibilidad de que se tendría que estar haciendo, que se haría acá en el caso de Zelensky en Ucrania. Esto tenemos entonces para todos ustedes el contexto de la aceptación de los Estados Unidos de una salida victoriosa para Rusia. No es por la buena voluntad de Estados Unidos, sino que también se nos dice que se está tomando mucho en cuenta la propia situación interna de los Estados Unidos de América y la popularidad, en este caso, del presidente actual, el señor Joe Biden, que a pesar de estos intentos guerreristas, no se ha movido radicalmente de donde estaba. A pesar de haber ganado algunos puntos, sigue relativamente con una popularidad bastante baja, y la preocupación es que estamos ya a unos pocos meses de las elecciones internas en Estados Unidos, en donde el Congreso y el Senado y muchos gobernadores estarían para las reelecciones de noviembre en Estados Unidos, lo que les preocupa y están considerando seriamente que no le vendría a bien a los demócratas seguir en un conflicto en donde saben que no ganarían, ni en el corto, ni en el mediano, ni en el largo plazo. Y, además de eso, el gran golpe económico que ha traído esta política del gobierno estadounidense, esta respuesta que le ha dado al conflicto de Ucrania, cuyas consecuencias han llegado inclusive aquí ya a los consumidores estadounidenses, que al final son los que van a ir a votar. Hay entonces una ola de desencanto, de preocupación en la población estadounidense por la misma realidad económica de día a día, que los está golpeando como nunca antes en los últimos tiempos. De ahí también el gran nivel de corrupción que existe entre algunos miembros del gobierno demócrata actual con las élites, con los oligarcas de Ucrania, y el caso de los escándalos en la industria de la energía, en los energéticos, en donde está envuelto el hijo de Nancy Pelosi, que es el tercer político de más importancia en Estados Unidos. Póngase usted a pensar entonces, está envuelto en la cuestión de la energía de Ucrania el hijo del presidente de Joe Biden, que está a punto de ser enjuiciado. Eso nos dicen muchos, estaría dependiendo de qué salidas va a tener ese conflicto. Y luego también el hijo de quien
fuera secretario de Estado también durante la administración de los demócratas, cuando estaba Joe Biden de vicepresidente, el señor John Kerry, que también tiene a su hijo envuelto en asuntos de corrupción, en la cuestión de la energía en Ucrania. Hay toda una red de corrupción elevadísima en esta situación, y precisamente por eso es que se está buscando que no pase de abril y que se llegue a una solución en donde no se diga que el gran perdedor fue Estados Unidos. Más que todo estarían buscando esa salida en donde le dirían al mundo que Estados Unidos estuvo dispuesto a defender a Ucrania y ante eso Rusia tuvo que frenar sus acciones y retirarse. Pudiera ser que así se lo vendan al mundo, pero en la realidad es completamente lo opuesto. Los rusos han vencido, los rusos han ganado y estarían solamente esperando ya el documento para firmarlo y retirarse del suelo ucraniano.